Reanudamos la sesión y dando la bienvenida al doctor Jorge Luis Salas Arenas. El doctor Salas Arenas es presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura. Le agradecemos pidiéndole las disculpas por las horas de espera que ha tenido usted y que gentilmente además las ha hecho para poder contribuir con el debate que nos convoca el día de hoy. Tiene usted, doctor Salas, el uso de la palabra. Muchas gracias. Señora Presidenta, muchas gracias. Estimadas y estimados señores congresistas, representantes del país. Ha habido una espera, pero ha sido fructífera completamente, porque se han discutido temas que son de trascendencia. No quisiera abundar en lo ya conocido, pero permítaseme señalar que para todos es claro que el servicio de justicia es un servicio esencial del país. Es una necesidad para todos los pueblos, el contar con una justicia predecible, fuerte, confiable, ¿no? Y nosotros tenemos que construir esa justicia y en ese terreno nos encontramos. Así que esta importante reunión que tiene el Parlamento en esta comisión apunta a lograr esas metas. Así que hay que destinarle el tiempo y las ganas y la potencia que se requiere para que las cosas salgan bien. Creo que antes de referirme al proyecto en sí, es importante hacer un hincapié trascendente, y es que el Poder Judicial es un poder del Estado, de acuerdo a la Constitución, es independiente, se entiende, pero lamentablemente no es económicamente autónomo. El Poder Judicial tiene que solicitar periódicamente al Parlamento Nacional la asignación de su presupuesto y discutir con los técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas la asignación de un presupuesto que le permita manejarse de acuerdo a las metas que tiene previstas. La independencia judicial tiene también este marco que lamentablemente no ha sido del todo abordado. Venimos desde hace buen tiempo reclamando la asignación de una cuota porcentual presupuestal para que este importante órgano constitucional, poder del Estado más que un órgano constitucional, pueda desempeñar sus funciones idóneamente. Yo creo que mientras esta materia no sea abordada como corresponde, el Poder Judicial va a seguir siendo formalmente independiente, pero materialmente dependiente. Creo que el poder en la ciudadanía, más que el poder, la ciudadanía lo que quiere es un poder judicial distante de los poderes públicos, que esté en la condición de resolver lo que tiene que resolver sin pensar en que tiene el proyecto de construcción de infraestructura o de adquisición de bienes o de tecnología que no puede adquirir porque no tiene el presupuesto y porque tiene que hacer un trámite en el Ministerio de Economía y Finanzas para que le den el presupuesto. Entonces es un asunto importante, es un momento trascendente para meditar, reconstituyendo como debe hacerse el Poder Judicial y como se va a hacer y se está trabajando para que así sea, cómo es que vamos a manejar esta materia. Así que creo, señores, damas y caballeros congresistas de la República, que el artículo 145 de la Constitución merece una modificación dentro de este marco para otorgarle al Poder Judicial una porcentualidad que le permita funcionar. Dicho esto, señores y señoras, me refiero ahora sí al proyecto de ley alcanzado en julio, fines de julio, agosto, por el Poder Ejecutivo. No, estamos hablando de otro, así es, el Poder Ejecutivo. Este proyecto plantea la modificación de dos artículos, el 100
55 y el 156, que han sido ya abundantemente abordados y exitosamente abordados el día de hoy por ustedes y por don Víctor Prado Saldarriaga, presidente del Poder Judicial. He de decir que no estamos del todo homogéneos en sus apreciaciones, ¿no? Porque esta materia no ha sido abordada todavía por la sala plena. Me refiero al proyecto, aunque ciertamente ha sido abordado un proyecto precedente, una presentación precedente, que es al que se ha referido la señora Alcorta, uno anterior, ¿no? Pero este proyecto, que es objeto del análisis de hoy, está todavía siendo trabajado al interior del Poder Judicial. Entiendo que los valiosos aportes del señor Prado son una orientación trascendente, ¿no? Para no abundar sobre lo ya dicho, me he de referir que la Academia de la Magistratura, que ahora me honro en presidir, ha formulado a su vez un proyecto también anterior a la crisis en que hoy nos encontramos, ¿no? Y en ese proyecto se hace, en el artículo 155, la opción, se denota la opción de 7 miembros, ¿no?, elegidos por el colegio de por los abogados, en votación secreta, por los exdecanos de los colegios de abogados, 2 exdecanos de los colegios profesionales del Perú, 2 exdecanos de facultades de Derecho de las universidades públicas, elegidos con votación secreta, que también podría ser uno de las universidades públicas y uno de las universidades privadas. En la Academia de la Magistratura, cuando se tocó este tema en la comisión en que estuve yo también, se pensó en la participación de la colectividad, de la ciudadanía, ¿no? Y se pensó que no era un objetivo el eliminar su intervención, ¿no? No era un objetivo, que estaba bien que integrara a la sociedad civil, ¿no?, organizada formalmente, el Consejo Nacional de la Magistratura. Lo que sí hemos señalado, como en concordancia con lo decidido y lo planteado por el doctor Prado Saldarriaga, acordamos el proponer la eliminación de la ratificación como una facultad del Consejo Nacional de la Magistratura. Y se va a entender mejor el fenómeno de la eliminación de la ratificación si modificamos el funcionamiento mismo de la academia y modificamos la forma de acceso a la judicatura. Hoy día son cursos pequeños, de 6 meses, el más largo fue el de 2 años hace mucho tiempo, y no eran 2 años continuos, sino fines de semana, en fin. Pero creo que, siendo tan importante la impartición de justicia, no debería dedicársele el tiempo que le queda a quienes postulan a ser jueces o ser fiscales. Debería dedicársele el mejor tiempo. Y para dedicársele el mejor tiempo y para que sean los mejores los que hagan la capacitación en la Academia de la Magistratura, tendría que hacerse primero un concurso de acceso. ¿Y quién tendría que hacer ese concurso de acceso? Lo hemos debatido, ya no precisamente en la Academia de la Magistratura, sino en una comisión del Poder Judicial que está trabajando este tema, y nos parece que quien tendría o quien podría hacer este primer acceso es precisamente el Consejo Nacional de la Magistratura. Es así, un primer filtro. Para que ingresaran a la formación académica de jueces fiscales los mejores, pero que estos mejores que ingresan no tuvieran que pagar su formación, porque la justicia es un asunto que nos interesa a todos, es un servicio de primera necesidad, y no podemos condicionar un servicio de primera necesidad solo a aquellos que pueden pagarla, que fuera cubierta por el Estado, ¿no? De modo que estuvieran libres de la angustia de tener que autosostenerse y tener además que pagar los servicios de formación, como ocurre en otros lugares.
cada quien paga su formación, pues, ¿no? Hay un pequeño pago que hacen los interesados, que no cubre todo, pero no tengo el monto en la cabeza, ¿no? Diría una cosa que va a ser inexacta. Bien. Como consecuencia de este primer filtro, tendríamos por un lado jueces, postulantes a jueces, y por otro lado postulantes a fiscales en preparación durante un lapso de 2 años. Que no sería una repetición de los cursos del pregrado, ¿no?, sino más bien una capacitación intensa para las habilidades que se requieren para hacer justicia, dictar resoluciones judiciales, dirigir audiencias de todo tipo, por especialidades, y para realizar las investigaciones que los fiscales requieren efectuar, para lo cual tienen que estar suficientemente aptos. Al mismo tiempo, esta capacitación de 2 años permitirá a los especialistas, ya no solo en aptitudes, sino en actitudes, el indagar con cierto detenimiento y de modo periódico en la forma en cómo los postulantes a jueces y postulantes a fiscales se desenvuelven en su vida personal, realizando las pruebas científicas que nos señalarán cuáles son sus marcos, ¿no? Como si son idóneos moral, idóneos psíquicamente, psicológicamente para el desarrollo de la función. A la vuelta de los 2 años tendremos un listado jerarquizado de notas, ¿no?, del primero al último de los que han postulado. Muy bien, ellos serán los mejores de los mejores que fueron seleccionados. Y vuelve a entrar a tallar aquí, según lo que estamos pergreñando, el Consejo Nacional de la Magistratura, para hacer la última evaluación. 3 filtros. ¿Qué verá con este tercer filtro el Consejo Nacional de la Magistratura? Verá algunas cuestiones que pueden haber surgido en el decurso de la capacitación que no han sido advertidos por la academia. Recibirá seguramente información que le permitirá señalar si el postulante es o no idóneo para desempeñar la función que pretende. Y teniendo en cuenta la información técnica que le proporciona la academia, nombrará o razonadamente no nombrará. De esta forma, el Perú podrá contar a la vuelta de 2 años con jueces y fiscales altamente capacitados y además suficientemente escudriñados para el desempeño que el Estado espera que desarrollen durante el tiempo de su ejercicio, comenzando la carrera judicial y la carrera fiscal. Los ascensos y las capacitaciones, desde luego, correrán por cuenta para la formación para el ascenso y la formación para la capacitación de la Academia de la Magistratura. Significa un cambio bastante radical de lo que se ha hecho hasta ahora. Y para eso se requiere, obviamente, recursos de distinto tipo, ¿no? Y no solo la buena voluntad, sino el compromiso de que se cumplirán los planes, se cumplirán las mallas curriculares y habrá vigilancia sobre el particular. Entonces, llegado el momento del nombramiento y el desempeño, esta persona requerirá realmente una ratificación. Yo creo que ya no. La ratificación es una recertificación de la función judicial. No se recertifican los médicos se capacitan. No se recertifican los ingenieros. No se recertifican. Pero sí se recertifican los jueces cada 7 años. Y ciertamente el momento de la ratificación, además por la enorme cantidad de información que se solicita a los jueces y a los fiscales, es un momento particular, porque hay que conseguir información de todo tipo, reunir información de todo tipo, contrastar información de todo tipo para presentarse al momento de la ratificación. Ciertamente el Consejo
Nacional de la Magistratura en los últimos tiempos optó por no convocar a los que no tenían reclamaciones, a los que no tenían objeciones, ¿no? Y en fin, y se dedicaban a revisar sus resoluciones y a ver si había sindéresis y lógica en sus pronunciamientos. Y hacían una suerte de ratificación automática, ¿no? Me parece interesante. Pero en el debate que he estado siguiendo con mucha atención, he escuchado que se ha hablado sobre información cuantitativa, ¿no? Hay que mirar cuántas resoluciones produce el juez. Y felizmente el doctor Prado, con la experiencia que tiene y la inteligencia que siempre felizmente lo acompaña, ha señalado que no todas las causas son iguales y que no todos los procesos, aunque fueran entre dos personas, tienen la misma complejidad. Bueno, no es este el espacio, porque aquí se ven cuestiones de orden constitucional. Pero hace unos años, quien habla preparó un trabajo que se lo he vuelto a entregar al doctor Prado y ahora se lo entrego a la señora presidenta. Formuló un estudio y un ensayo sobre cómo distinguir la carga jurisdiccional y racionalizarla por aspectos cuantitativos y cualitativos. Esta no es, señora presidenta, la forma, no es la única forma, pero es una forma. Y seguramente que habría que ver cuál otra hay mejor para poder establecer ya no la gitanería de me tocó un proceso complejo o me tocó un proceso simple, sino separar esa cuestión aleatoria, separarla, ponerla en un costado, y en el siglo XXI más bien trabajar un tema técnico, ¿no? Un tema técnico. Y ya no reportar a fin de año el órgano tal trabajó 1000 causas, sino trabajó un peso ponderado de 2000 o de 3000 o lo que fuera, para saber realmente quién produjo. Porque si uno produce 3000 causas sencillas, su nivel de producción y de consideración social a partir de la información será altísima frente al que produjo 30 causas muy complicadas todo el año. Pero estadísticamente es igual, pesa lo mismo en este momento. Entonces hay una falta de racionalidad que tiene que corregirse de alguna manera, y entonces me parece que esa es una opción para corregir. También se ha hablado, señora presidenta, de dar información a la colectividad con la finalidad de diseñar políticas, ¿no? Diseñar políticas. Yo recuerdo que a mí el Parlamento me pidió, hace unos años cuando presidía la Corte de Arequipa, me pidió información sobre el número de causas que se tramitaban por homicidios en agravio de las mujeres, feminicidios. Muy bien, la respuesta era sencilla: no sabemos. Y no sabíamos en ese tiempo porque no teníamos una estadística diferencial. Ha pasado el tiempo y ahora ya no solamente, ahora probablemente sí sabemos porque hay un registro especial para este tipo de delictivo, pero si alguien me pregunta o le pregunta a algún juez o a un presidente de corte cuántos robos nocturnos en casa habitada hay en el distrito judicial X, la respuesta será la misma que yo tuve que dar en ese tiempo: no sabemos. Y no sabemos porque no hemos efectuado un proceso de indización de los tipos penales. Indización. Indización con Z, de hacer un índice, ¿sí? Y le acompaño una propuesta de utilizar algunas nomenclaturas. Este es un trabajo grande, lo que les acompaño es una cosa pequeña, que no lo va a hacer necesariamente un juez, sino un grupo de magistrados con especialistas en la materia y técnicos, que se hará en penal seguramente, pero también en civil, en laboral, en familia, en constitucional, etcétera, ¿no? Se lo acompaño porque estamos preocupados en esta materia y está pendiente la formulación de un proyecto para la incorporación del escabinado como propuesta para compartir la función de impartir justicia a nombre del pueblo por el pueblo. Algunos
dirán que el escabinado no es apropiado o es costoso. Sí, pues son costos de la democracia. La democracia tiene costos, La salud tiene costos, la educación tiene costos y la justicia es una función esencial. Así que ese proyecto no se lo puedo entregar porque está todavía en trabajo, ¿no? Pero en cuanto lo termine, le prometo que se lo entregaré. Esa es otra cosa, ¿no? En la que es que el problema es que hay algunas cuestiones que me parece que son urgentes y otras que podrían esperar un poco, ¿no? Pero esa es una cuestión que ustedes son los que han de manejar, ¿no? Quien habla no tiene opinión sobre ese particular. Sí, gracias. Bien, la Academia de la Magistratura está proponiendo que para ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura se debe ser peruano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, mayor de 50 años de edad, tener trayectoria ética intachable, acreditar grado académico de doctor en su respectiva especialidad, ¿no? Y gozar de los mismos, bueno, como efecto gozará de los mismos beneficios y derechos y obligaciones, y además estará sujeto a las incompatibilidades de cualquier juez de la Corte Suprema. Y aquí viene el otro detalle: no podrá ser reelegido, para provocar más bien la movilidad en los cargos, ¿no? En los componentes. ¿Deben ser todos abogados? No todos deben ser abogados, pero de la forma en que se ha diseñado este proyecto, por lo menos 5 serán abogados. ¿Y por qué tienen que ser abogados? Bueno, porque es importante que los abogados miren cómo se desarrolla la función en la que ellos conocen, ¿no? Que ellos conocen. Y en cuanto a la composición de los profesores, de los universitarios, de los miembros de la academia, los rectores y los decanos, creo yo que es importante que se prefiera a aquellos que no llevan litigios, que no están vinculados al litigio. Cuando se es de dedicación exclusiva, obviamente no se puede tener litigios, no se debe tener, salvo los propios, ¿no es cierto? Pero es preferible que estén alejados los consejeros de litigio, porque de alguna forma, efectivamente, podría significar alguna forma, algún tipo de presión, ¿no? O algún tipo de contaminación también en contra, ¿no? Sobre alguien que hubiera resuelto una incidencia, o peor aún el fondo, en sentido diferente a los intereses del consejero, ¿no? Entonces, para evitar esos temas es preferible que se proceda de esa manera. Pero entre tanto, ¿qué hay que hacer? ¿Qué va a pasar con los alumnos de los PROFAS, del Programa de Formación para el Ascenso, que hoy día están cursando sus estudios, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que el presidente del Consejo Directivo nos está cerrando la puerta. Me parece que sería irresponsable, ¿no? Hay que hacer un régimen de transición en tanto funcione la escuela de la magistratura, con diferenciación, desde luego, dentro de la formación de los fiscales y de la formación de los jueces, ¿no? No solo porque son instituciones distintas, sino porque sus funciones son totalmente diferentes, ¿no? Claro, lo que es común para todos es la necesidad de gente proba y capaz. Eso es común para todos. Conocedores del derecho también es común para todos. Pero las experticias y los desarrollos ya son distintos. Los fiscales son parte en los procesos. Los jueces son terceros imparciales. Entonces, su formación, la búsqueda de la información que corre por cuenta de los fiscales, no está como tarea de los jueces. Los jueces tienen el deber precisamente de apartarse de las partes, ¿no? De ser imparciales. El fiscal, obviamente, debe ser objetivo, pero no es imparcial. El fiscal es parte. ¿No? Pero eso tiene el deber de la objetividad, que está felizmente señalado. Por tanto, tiene que haber una transitoriedad que apunte a no desconocer los logros de quienes ya están en este momento en formación, pero que permita imbricar
esa formación al logro también de la ubicación de estos jóvenes varones y mujeres jueces, futuros jueces y fiscales dentro del sistema. El Consejo Nacional de la Magistratura tiene que ser, por tanto, un órgano no solamente de primer orden en cuanto a sus componentes, sino un órgano que obre con la más absoluta responsabilidad frente al país. De sus errores se derivan gran parte de los problemas que vive el sistema de justicia. De sus aciertos se derivará también la consolidación de lo judicial, del concepto general que la población tiene sobre justicia. Así que, esencialmente, ese es el sentido de esta presentación, porque ha sido abundantemente abordada, felizmente digo, por el señor presidente del Poder Judicial, y con los interrogantes que ustedes le han formulado se ha podido esclarecer mejor, así que quedo a su disposición. Gracias, doctor Salas. Gracias, doctor Salas. Congresista Marisa Glave. Muchas gracias, presidente. Agradecer al doctor Salas por haberse quedado y por participar ahora. Pedirle a usted que pudiera alcanzarnos una copia del estudio preliminar sobre el tema de la carga procesal para poder tener elementos también para hacer esa valoración, que creo que es importante, ¿no?, para avanzar también en ese tipo de mediciones. Presidenta, yo tengo 3 preguntas. Una primera es, estoy entendiendo que la propuesta que plantea el doctor, que quiero entender si es la propuesta de la Academia de la Magistratura, es que primero haya una selección a través del Consejo Nacional de la Magistratura para quienes puedan formar parte de la Academia, es decir, que puedan hacer un curso de especialización durante 2 años, y luego de culminado el curso, solamente quienes hayan aprobado y estén con las mejores notas, digamos, pueden formar parte de un siguiente proceso de selección del CNM que ya nombraría a jueces y fiscales. Porque sí nos parece... Perdón. Sí. Permítame, perdone. No, es que entonces me he expresado mal. Es que esta no es la propuesta de la Academia de la Magistratura. La propuesta de la Academia de la Magistratura es precedente a la crisis. Y esa propuesta contemplaba que eran 7 los consejeros, y no me parece a mí mal, ¿no?, que no debían ser, que no debía producirse el tema de la ratificación, cosa que me parece persiste. Pero lo que le acabo de narrar es lo que se está discutiendo en el Poder Judicial por la comisión que tiene que mirar este asunto, esta materia, como propuesta al Pleno del Poder Judicial para ser a su vez propuesto al Parlamento Nacional, ¿no? Pero la mayor parte, cosa curiosa, de los integrantes de esa comisión, o buena parte de los integrantes de esa comisión, no la mayor parte, 3 de 6, somos también directivos de la Academia de la Magistratura. Entonces, digamos que por ahí va la idea, ¿no? Por ahí va la idea con fuerza, ¿no? Y salvo alguna otra distinta, esa tendría que ser la propuesta, que nos parece razonable. Ahora sí, gracias. Gracias, doctor Salas. A través suyo, presidenta, entiendo perfectamente. Nosotros también hicimos una propuesta legislativa que está y forma parte del conjunto de propuestas que está analizando la comisión, pero fue antes de la crisis. Y vista la crisis hay algunos elementos que son importantes reflexionar, porque no estamos en la misma coyuntura y tenemos algunos elementos que nos permiten pensar, por ejemplo, y una de las cosas que sí nos parece interesante lo que usted acaba de decir, y no sé si es que cuando tengan esto, que esperamos sea pronto, se puede alcanzar, o si de repente usted como presidente de la Academia de la Magistratura puede mandar eventualmente su opinión, porque sí sería importante ver cómo la Academia forma parte, es decir, que cualquiera que vaya a formar parte como juez o fiscal haya aprobado previamente los cursos de la Academia de la Magistratura. Ese es un tema que deberíamos tener claro, porque ¿para qué la tenemos si no, no? Entonces sí sería importante que eso quedara claro. La segunda es, usted dijo en la pregunta de si todos debían ser abogados y dijo no necesariamente todos, 5 de los 7. Entonces quisiera pedirle que desarrolle un poco más esa idea para entender cómo es que lograríamos ese número, porque también una de las cosas que ha entrado en debate y que nosotros creemos es
Se entiende en cierta medida la especialización, pero no tendría por qué ser una especie de gueto solamente de abogados. Es decir, podríamos tener representantes de otras especialidades que también, por su propia trayectoria y cualidades personales, puedan formar parte de quienes finalmente seleccionan y sancionan, Presidenta. Y lo último es que entiendo ha planteado como un elemento adicional para evitar el conflicto de interés que debe estar expresamente señalado como uno de los requisitos, plantea también que no sean abogados litigantes, sino que más bien sean personas que están dedicadas a la formación o a la academia, pero no al litigio para evitar conflicto de interés. Entonces, si ese tema está también recogido en la propuesta anterior o si lo van a incluir en la propuesta que van a alcanzarnos o en el informe por escrito, porque también creo que es un elemento importante. Gracias, Presidenta. Y pedirle perdón si es que en algún momento me retiro, pero a las 2:30 tengo Comisión de Agricultura. Gracias. Gracias, congresista Glave. Doctor Salas, vamos a escuchar a los parlamentarios y luego usted va a responder a las preguntas que hayan formulado ellos. Congresista Mario Mantilla. Muchas gracias, Presidenta. Doctor Salas, hace pocos minutos estuvo acá presente el doctor Prado y le hice una pregunta concreta en el sentido de que si él concordaba con la propuesta que ha presentado el Poder Ejecutivo de que los miembros del CNM sean todos abogados con 20 años, bueno, él propone 20 años, o en todo caso mantener el sistema vigente de la Constitución del año 93, pero mejorado en cuanto a requisitos y los filtros para designar los representantes de las universidades privadas y nacionales, entre otros, colegio profesional de igual manera, ¿no? Entonces, lo escucha usted y de igual manera, ¿no? Entonces, lo escucha usted y, bueno, usted dice que 5 deberían ser abogados y 2 pueden ser de otras profesiones. O sea, es una posición muy diferente a la que tiene el doctor Prado. No sé si ustedes han, como jueces supremos, de repente han concordado o han consensuado estas posturas, o es que cada uno tiene una posición personal. Pero en todo caso, como miembro de la Academia de la Magistratura, nos gustaría saber cuál es su posición respecto a esta propuesta del Poder Ejecutivo, o si usted también está en la línea de que el sistema actual vigente se debe mantener, pero mejorar en cuanto a requisitos y a los filtros para poder designar a los miembros del Consejo Nacional de Magistratura. Y por otro lado, yo le comenté también al doctor Prado en el sentido de que creo que hay que desvincular un poco, bueno, definitivamente de la política hay que desvincular todo el sistema judicial, eso está bien claro, ¿no? Pero también yo comenté en el sentido de que los magistrados son designados para evitar justicia. Yo respeto muchísimo, a usted lo conocí en Arequipa, somos de la misma universidad por si acaso, de las diferentes promociones. Sí. No, usted es mayor. Sí. Usted me dictó un curso, no un curso de clase, sino un seminario por si acaso. Ya. Sí. O sea, era mayor que yo era estudiante en ese tiempo. Bueno, respeto mucho a muchos magistrados, doctor Salas, porque yo reconozco que en los primeros años del CNM se han nombrado excelentes magistrados, tanto jueces como fiscales. Y en los últimos años hemos visto cómo se han designado, pero la verdad no sé con qué tipo de evaluación. Ya hemos visto en algunos videos del tipo de preguntas que hacen y cómo se ha manoseado este tema de las elecciones de magistrados. Entonces, no sé, yo me inclino a pensar de que realmente debemos mantener el sistema vigente, pero mejorar en cuanto a los filtros de elección, ¿no? Y que en su mayoría, obviamente, debe estar conformada por abogados que están ligados al sistema de justicia, ¿no? Muchas gracias. Gracias, congresista Mantilla. Congresista Lourdes Alcorta. Gracias, Presidenta. Saludar al doctor Jorge Luis Salas. 4 cositas rapidón. Usted dijo, por ejemplo, que hacer un concurso de acceso a lo que sea el Consejo Nacional de la Magistratura para elegir a los mejores y que no debe ser pagado, ¿no? No sé cómo se podría llevar operativamente esta preselección, decir estos sí, estos no, en la primera parte, ¿no? Después, los postulantes al Consejo Nacional de la Magistratura deben ser preparados para ser jueces y fiscales en la misma Academia de la Magistratura, en ambos casos, pero dentro de la misma academia. Okay. Después, las evaluaciones a fin de año están en función al peso de los expedientes. O sea, usted hablaba, por ejemplo, de repente de una persona que tenía 3.000 expedientes, calificaba bien alto, y de repente alguien que tenía pues 70 no calificaba. Pero se mide por el peso de los expedientes en cantidades, me refiero,
o porque también hay procesos bien complicados, bien complejos, mucho más complicados de los que puede tener 50.000, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede diferenciar una cosa de la otra y cómo evaluarlo? Y sobre todo, cómo evaluar la calidad de los resultados, por otro lado. Y lo último es, acá sí coincide usted con el doctor Prado, ¿no? La Academia de Magistratura para tener, ser peruano de nacimiento, 35 años, trayectoria. Lo que se había puesto acá de una forma también era, por ejemplo, entre las cosas que se ha planteado para ocupar los cargos, era que procedieran como antiguamente universidades que tuviesen por lo menos 35 años de vigencia. No universidades recientes, que están por todas partes, con anexos por todas partes, no tienen ni un ladrillo. Son universidades realmente de peso que tengan como mínimo 35 años de existencia, nada más. Gracias, congresista Alcorta. Usted hizo una pregunta con respecto a los costos. El costo para ascenso es gratuito, ahí no hay costo, pero para los abogados externos que buscan formarse, cualquiera de los cursos cuesta 3.451.70 soles. Cada curso. Un costo de admisión de 307 soles, matrícula 155 y 3 pensiones de 996.30 soles cada uno. Congresista Torres. Muchas gracias, Presidenta. Saludando al presidente del Consejo Consultivo de la Academia de la Magistratura. Lo primero, Presidenta, no puedo dejar de hacer una reflexión, y es qué importante es ver que incluso dentro del Poder Judicial hay dos alternativas totalmente distintas. Acabamos de escuchar al presidente del Poder Judicial y el doctor Salas ahora viene con otra alternativa, que claro, que no hace otra cosa que sumar a la gran cantidad de alternativas que tenemos, y que es evidente entonces que acá no hay una fórmula única y exclusiva, y es por eso que se debate y es por eso que se discute. De hecho, el doctor Salas estaba mencionando que aún siguen discutiendo en el seno del Poder Judicial cuál va a ser la propuesta de ellos. Entonces, imagínense cómo es para nosotros, si ustedes tienen el día a día viviendo esa situación, cómo es para nosotros que estamos un tanto alejados, lo difícil que es determinar cuál es el mecanismo más adecuado por el cual tenemos que optar. A mí me gustaría, y discúlpenme, doctor, a través de la presidencia, entender, bajo la propuesta que está manejando, cuál es la diferencia que hay en el artículo 151 de la Constitución de hoy día. Porque hoy día dice: la Academia de la Magistratura, que forma parte del Poder Judicial, se encarga de la formación y capacitación de jueces y fiscales en todos sus niveles para los efectos de su selección. Es requisito para el ascenso la aprobación de los estudios especiales que requiera dicha academia. No sé si ya me he perdido hoy por la cantidad de horas que estamos acá, pero creo que compagina de manera perfecta el articulado con la idea que tiene. Lo que entiendo que estaríamos haciendo es haciendo algún ajuste, me imagino, en la ley orgánica de corresponder de la academia, para hacer todo este proceso que estaba mencionando. Quiero entender si es que esto es así. Por otra parte, sí me gustaría conocer, Presidenta, la opinión del doctor en torno a temas específicos de la propuesta del Ejecutivo. Primero, ¿qué piensa respecto a esta comisión especial? O sea, vale decir, esta formación a través del Poder Judicial, a través del TC, a través de la Contraloría, etcétera. ¿Cuál es la opinión? Si hacemos un poquito de memoria, ya la Constitución del 93 lo que buscó fue alejar totalmente el tema del Consejo Nacional de la Magistratura del ámbito político, y parecería que acá estamos retrocediendo unos pasos hacia ello. Entonces sí me gustaría conocer la opinión en ese sentido. Y la misma pregunta que en su momento le hice al presidente del Poder Judicial, y es: mucho se discute respecto a la forma, mucho se discute respecto al universo que se utiliza para poder elegir, ¿no? Algunos dicen: oye, esto es una especie de argollita, sin que esto suene peyorativo, ¿no? Que son elegidos entre ellos. Entonces hay muchos, y de hecho el presidente del Poder Judicial decía que era idea también que él proponía, que las elecciones involucren, por ejemplo, a todos los jueces, a todos los fiscales, y eso sí creo que es una inquietud que me gustaría conocer su opinión. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, doctor. Gracias, congresista Torres.
Si ya no hay más participaciones por parte de los señores congresistas, congresista Gino Costa. Gracias, Presidenta. Saludo al magistrado Salas. Sobre, en efecto, el rol de la academia en el inicio de la carrera judicial y el inicio de la carrera judicial en todos los niveles. Entiendo que actualmente la academia imparte cursos, pero esos cursos son utilizados normalmente por quienes aspiran a pasar por, digamos, el examen de selección del CNM. Entonces son cursos más bien de naturaleza masiva. Con el doctor Prado Saldarrea estuvimos conversando de un enfoque diferente. La posibilidad de que la academia, en lugar de hacer cursos de naturaleza masiva, se concentrara en seleccionar a los mejores jóvenes interesados en hacer una carrera judicial o fiscal y formar a ese grupo selecto previo examen de selección, con cursos bien estructurados, por ejemplo, 1 año de formación teórica y 1 año de formación práctica, al final de los cuales, si aprueban todos los requisitos académicos establecidos, podrían estar expeditos para iniciar la carrera fiscal o judicial. Y lo propio para los ascensos, digamos. Es decir, la academia como filtro para el ingreso a la carrera y como filtro también para el ingreso al nivel superior. Ese no es el caso hoy día, por lo menos no es un filtro para el ingreso a la carrera. Entiendo que sí tienen que hacer cursos para el ascenso, pero quien determina el ascenso es el CNM, a través de un examen, y la formación de la carrera sirve para prepararlos a pasar el examen. Aquí, digamos, el enfoque sería al revés. Los mejores son seleccionados por la academia para entrar a la carrera y para ir ascendiendo de grados. Es como funciona la Academia Diplomática en el Perú o como funciona la Academia de la Magistratura en España, en Francia, nos ha dicho el presidente de la Suprema en Corea del Sur también, etcétera. Requisito fundamental para una profesionalización de la carrera. Ese proceso de selección parece mucho más completo que el que tenemos actualmente, donde el CNM hace un examen, digamos, de capacidades de todos los postulantes y decide cuáles están en condiciones de ingresar a la academia, a la carrera. Inmediatamente aquellos seleccionados son nombrados sin previa formación. ¿Cómo verían ustedes este nuevo enfoque con una academia que, si ese fuera el caso, el desafío que, digamos, si hubiera acuerdo para esto, eso significaría en realidad que se le reduce atribuciones al actual CNM, porque quien va a seleccionar y nombrar, además de formar, ya no sería el CNM, que no forma, pero sí selecciona y nombra, sino sería la academia. La academia podría depender del CNM o podría ser un órgano constitucionalmente autónomo. Hay quienes dicen, bueno, igual la academia puede, digamos, seleccionar a los mejores, pero quien tendría igual que nombrarlos es el CNM previa evaluación. Claro, pero ahí me parece que no tenemos un acuerdo, porque me da la impresión de que si contamos con una academia seria y profesional que selecciona a los mejores, ya no tendría por qué el CNM hacer una nueva evaluación de esa evaluación que durante dos años ha hecho la academia para determinar si esas personas están en condiciones de iniciar la carrera fiscal o judicial, ¿no? Gracias, congresista Costa. Doctor Salas, tiene la palabra. Doña Marisa Clavé pregunta cómo llegamos a 7. Pero preguntó. Dijo, esa es la siguiente propuesta del Consejo Nacional, perdón, de la Academia de la Magistratura, la propuesta antes de la crisis, pero que esencialmente se puede mantener, creo yo. Y ciertamente hay alguna discrepancia de criterio, pero no es sustantiva, no es sobre el fondo, es un tema de forma, ¿no?
en fin. Uno elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema en votación secreta entre los jueces supremos, cesantes o jubilados, o haberse desempeñado durante 10 años como juez superior titular en una Corte Superior. He escuchado al señor Prado que ahora ha lanzado un criterio también interesante que podría ser elegido masivamente por todos los jueces del país. Me parece que es razonable. Me parece que es razonable. Uno elegido por la Junta de Fiscales Supremos entre los fiscales supremos, cesantes o jubilados, o haberse desempeñado durante 10 años como fiscal superior titular de un distrito fiscal. Ahí va el segundo abogado. También podría ser masivamente elegido. 3. Un abogado elegido en votación secreta entre los exdecanos de los colegios de abogados del país por los decanos de los colegios de abogados del país, debiendo haber ejercido la abogacía durante 15 años, que es un requisito legal. Luego, 4. 2 elegidos en votación secreta entre los exdecanos de los demás colegios profesionales, ya no el de abogados, ahí entran las personas que no están vinculadas al ejercicio profesional de la abogacía. Por los decanos de los colegios profesionales, debiendo haber ejercido su respectiva profesión durante 15 años, que es un lapso razonable de maduración. Y 2 exdecanos de facultades de Derecho de las universidades públicas elegidos en votación secreta por los rectores de las universidades públicas. Allí sale el cálculo. Sobre el tema del conflicto de intereses, efectivamente nosotros optamos por separar cualquier tipo de injerencia política, religiosa, de cualquier naturaleza, ¿no? Que los jueces se encuentren al margen de ese tipo de conflictos. Congresista. Gracias, Presidenta. Entonces, para entender al doctor Salas, la selección de estos 5 o 7, como está explicando, se mantiene en la lógica de elección anterior a esta versión presentada por el Ejecutivo, que lo que plantea es un concurso de mérito, digamos, ¿no? Sino más bien es la elección entre los que estaban antes seleccionados. El problema del concurso de méritos es que no tendríamos cómo, salvo que se hiciera por sectores, no tendríamos cómo viabilizarlo, ¿no? Si se hace por sectores la elección que propone el Ejecutivo, también podríamos compatibilizarlo. Una cosa un poco más complicada todavía, creo yo. Sí, es decir, la elección dentro de los abogados, que lo haga, se haga de esta manera, en fin. Sí, creo que lo sectorial es una mejor propuesta desde mi perspectiva. El señor Mantilla, el colega Mantilla, ha preguntado centralmente sobre los 30 años. Podría ser menor el lapso, ¿no? Podría ser menor el lapso. El tema es que la idoneidad marque la pauta, la idoneidad, ¿no? Y me parece haber encontrado, son opiniones personales, me parece que he encontrado en su interrogante un cuestionamiento que los jueces hagan labores administrativas, ¿no? Porque deben dedicarse a resolver. Pero yo creo que hay cuestiones que tienen que hacerse por los jueces. Por ejemplo, la presidencia de la Corte es una labor de los jueces, ¿no? Y entonces el presidente de la Corte deja la función. Congresista Mantilla. Sí, creo que no le pude pensar en esa parte. Lo que le dije en la mañana también al doctor Prado era de que un juez supremo, bueno, puede estar en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, puede ser presidente de la Corte Suprema, entre otros, pero de ahí ser parte del CNM, ser parte de la academia, ser parte de jurados de elecciones y encima ser docente, entonces ¿en qué momento administra justicia? A esa parte era mi interrogante. Doctor Salas. Gracias. Claro, existe la institución de la excedencia en España, excedencia, o de la licencia, Hay labores que deben ser desempeñadas por los directamente involucrados en esa materia. Yo creo que aquí tendría que funcionar la excedencia para aquellas labores que tuvieran que desarrollarse. Ahora, en el Consejo Nacional de la Magistratura, jueces en ejercicio, me parece poco razonable. Fiscales en ejercicio, me parece poco razonable. A mí me parece. Claro, no me parece. Claro. No me parece. Me parece que deberían ser ex
magistrados que ya no tienen un compromiso con el desarrollo de la función judicial, ¿no? Pero ese es mi punto personal de vista, respetando otros conceptos. La señora Alcorta pregunta sobre la señora Clave pidió una copia del proyecto. Tengo una más, le voy a alcanzar ahora a la doctora. Sí, pero, no sé. Congresista Torres. Yo me he quedado con una duda, doctor, de la respuesta que le dio la congresista Glave. Y decía, no creo que pueda desarrollarse el concurso público de méritos, que es lo que propone el Poder Ejecutivo. Ya. Entonces quiero entender cuál es el problema que hay ahí. Ya. No, bueno, vista así, descontextualizada, es efectivamente lo que he dicho, pero no es eso lo que se ha querido decir. Sí se puede realizar un concurso de ese tipo, lo que no se va a poder es fraccionar cuántos representantes van de cuál sitio y cuál otra cosa, ¿no? Va a ser más complicado fraccionarlo, creo yo. Pero sí, un solo concurso para todos, claro que se puede hacer. 5 abogados, y está pues. 5 abogados notables y se puede hacer, ¿no? Pero para fraccionar por colegio profesional, por rector de la universidad, etcétera, eso ya no entra pues así, de esa forma, ¿no? O sea, es o una u otra. Congresista Velázquez. Una breve interrupción en la línea que usted está planteando, doctor Salas. Yo también estoy de acuerdo que no sean abogados en ejercicio. Por eso que cuando yo he observado el tema de la composición de la comisión especial, el presidente del Tribunal Constitucional es un abogado en ejercicio y suspende sus funciones cuando está en el tribunal, pero la ley no les impide que no tengan estudio abierto. Lo mismo pasa con el propio defensor del pueblo, que podría ser un abogado y cuando va a cumplir la función de defensor, pero tiene estudio jurídico abierto. Entonces, estas cosas me parece muy bien que quienes se encarguen de la selección de jueces tienen que ser personas que estén muy alejadas del ejercicio profesional activo para evitar el conflicto de interés, que es lo que en última instancia pone en cuestionamiento la institución, ¿no? Doctor Sala. Gracias. Me parece que estoy entendiendo mal la pregunta o no he transmitido bien el mensaje. Porque ¿estamos hablando del CNM o estamos hablando de la comisión que ha propuesto el Ejecutivo para nombrar al CNM? Porque si estamos hablando de la comisión para nombrar al CNM, yo creo que podría ser la gente del TC, el Poder Judicial, en fin, ¿no? Para nombrar a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Yo creo, ahí no habría problema. El problema es cuando formen parte del CNM, claro. O sea, no puede haber, creo, en el CNM no pueden haber jueces en ejercicio, fiscales en ejercicio. No puede haber, creo yo. Pero del otro, que sea una comisión conformada por el presidente de la Corte Suprema, por el fiscal de la Nación, por el presidente del Tribunal Constitucional, yo creo que no es un asunto de... Sí, porque son gente que representa sectores importantes del país. Entonces, no me parece que vayan a hacer un papel inadecuado si además están ceñidos a un tema técnico, ¿no? Porque si hay alguien que no desarrolla un papel adecuado, el Congreso tiene forma, ¿no?, de poner las cosas a tiempo en su lugar, ¿no? Si hay alguien que comete infracciones constitucionales o comete delitos, el Congreso tiene que reaccionar. Entonces, no llegará pues a elegir al CNM una persona o más que no estén a la altura, ¿no? Creo. Congresista Alcorta. Claro. Puede ser. Doctor Salas, Sí. si ya A ver, respondió... tengo todas, pero sí para Entonces, responder. sí, vamos avanzando para poder responder. Congresista, ¿puede encender su micro, por Lo que favor? pasa es que el congresista Velázquez hizo una referencia y yo he agarrado la referencia y le he consultado acá, no es porque yo sé que no es parte de ella, pero como la agarró como referencia que puede ser nombrado o el defensor del pueblo, por eso que lo he tomado. Gracias, congresista Alcorta. Congresista Velázquez. Sí, yo creo que parece que yo he hecho mal la pregunta, pero si que queremos que quienes
que el Consejo sea escéptico del conflicto de interés, yo también tengo mis reparos a los miembros que van a nombrarlos, ¿no? Yo tengo mis reparos, o sea, me he referido bien a esta comisión, inclusive tengo mis reparos que servir sea la Secretaría Técnica de esta comisión. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo, que es el que nombra a estos funcionarios, van a tener todo el manejo administrativo del proceso de concurso que hace esta comisión especial. El MAN ya no le he preguntado al doctor Salas, pero yo creo que hay que afinar más las atribuciones de la Academia de la Magistratura. Creo que no solamente debe ser una instancia que promocione, capacite para el ascenso, y como lo ha dejado el artículo 151 de la Constitución, no tan obligatorio el hecho de que yo creo que en el futuro, por la cantidad de jueces y fiscales que se están nombrando y también por la amplitud que hoy día el derecho tiene en diversas especialidades, en la medida que nos estamos integrando al mundo, yo creo que lo que hay que hacer, me parece que en el futuro, el filtro para poder llegar a ser fiscal o juez, desde fiscal adjunto y de juez de paz, de letrado, tiene que ser la Academia de la Magistratura o la Escuela de la Magistratura, como se le llame. Y corroborando lo que ha dicho Gino Costa, es que no es que directamente de la escuela salgan a ser magistrados, sino que entre ellos postulen cuando se habiliten las plazas, porque no necesariamente uno hace en la academia el curso y automáticamente te tienen que ir a la plaza, sino pueden salir promociones que estén preparadas y que concursen entre ellos para acceder a las plazas que habilita el Consejo Nacional de la Magistratura. Gracias, congresista Velázquez. Doctor Salas. Gracias. Varias preguntas por... Sí, están todavía pendientes. Sí, ustedes tienen la palabra, ¿no? Si Servir no es el órgano que controle la evaluación o que efectúe la evaluación, ustedes tienen la palabra. Lo que sí tienen que hacer, creo, es hacer lo que deban pronto, porque el país necesita arreglar este problema, ¿no? Bien, entonces, la señora Alcorta preguntaba sobre la complejidad, cómo se mide el tema, ¿no? Claro, el Consejo Nacional de la Magistratura solicita, o ha venido solicitando, una resolución por año, 2 por año, para chequear, para revisar la calidad de la determinación. Y sobre esa base se pronuncia. Pero si le vamos a sumar la productividad, allí sí entramos en problemas. Porque ¿qué es productividad? Productividad es un rango de decisiones finales pronunciadas en un lapso. Así se entiende la productividad. Cantidad. Y me parece que ese rango de cantidad es un rango engañoso. Es engañoso. Es un rango engañoso y no debería, incluso hay quien propone desde la sociedad civil hacer premios a la productividad, ¿no? Dice, al que más produce lo vamos a premiar. Y la verdad que hay procesos muy complejos que podrían en su atención consumir mucho tiempo de cosas más sencillas, ¿no? Entonces, otro es el tema de la calidad. Estamos hablando aquí de la productividad, ¿no? Creo que si no encontramos un sistema de medición, que puede ser el que acabo de presentar u otro, porque siempre hay posibilidades de perfeccionar los puntos de vista razonable, lo que vamos a hacer es desperdiciar precisamente el esfuerzo de los jueces. Es desalentador que a un juez le digan que no es productivo cuando ha empeñado el mayor tiempo de su función en resolver un tema sumamente complejo y no tiene numéricamente, para efectos estadísticos, la misma producción de otro que ha desarrollado una labor en causas que por azar le tocaron más sencillas, ¿no? No es que haya molicie o negligencia en el actuar, sino que simplemente
lo que le ha correspondido resolver es más complejo que aquello que le tocó al juez B. El juez A resulta más complejidad, pero al final su producción es la mitad o la tercera parte de lo que resolvió el juez. Entonces, esa es una forma engañosa de medir, ¿no? ¿Puede pasar? Pues, sí, por favor. Congresista. Sí, doctor Salas, y me consta porque, por ejemplo, hay jueces que tienen cantidad de procesos resueltos con sentencias formatos. Y ustedes saben mejor que yo eso, ¿no? Por ejemplo, hay cobranzas de las AFPs, entran 1000 procesos y con un solo modelo cambiando los nombres, y en algunos casos hasta se equivocan y por no pegar bien los nombres, hasta se equivocan, pegan los mismos números, los apellidos y todo lo demás. Entonces, la productividad no es un buen indicador para una evaluación, sino la calidad, ¿no es cierto? Bien, permítame. Doctor Salas. Para que sea efectivamente un referente más claro, y no solamente una fantasía o una ilusión, es que me he permitido proponer esos indicadores, que seguramente hay otros, los expertos lo dirán, ¿no? Yo he trabajado esto con el apoyo de expertos también, ¿no? Pero de todas formas siempre hay más de una manera de ver las cosas, ¿no? Y al final hay una fórmula de ponderación, ¿no? Que tiene varias variables, dicho sea de paso, y esta es la fórmula de ponderación. Aquí está la fórmula de ponderación, ¿no? Que mira como variables las siguientes, ¿no? Variables cualitativas y cuantitativas, ¿no? Variables cuantitativas: número de partes en el proceso, número de pretensiones, frecuencia de la pretensión, porcentaje del personal disponible, porcentaje de bienes y servicios disponibles en la especialidad, porcentaje de recursos informáticos disponibles, experiencia en el cargo, número de horas de trabajo. Variables cualitativas: grado de dificultad procesal, grado de dificultad de la vía procesal, que es otra cosa, ¿no? Especialización para el cargo, expectativa social, índice de litigiosidad y situación procesal de las partes en el ámbito penal. No es lo mismo tramitar la causa de un detenido que tramitar la causa de una persona libre, ¿no? Entonces, esta es una forma, hay otras seguramente, pero sería bueno que enfocáramos el tema de una manera técnica. Entonces, sí se puede medir la productividad desde una perspectiva racional, lo que pasa es que hay que atreverse a hacerlo. El señor Torres preguntó sobre el carácter de la academia. Yo creo que debería ser una entidad constitucional autónoma, debería serlo. No dependiente del CNM, no dependiente del Poder Judicial, una entidad autónoma, ¿no? Sobre todo porque en la perspectiva que propongo, que estamos conversando y consensuando con los jueces que formamos parte de la comisión que mira el tema del CNM, hemos visto que al CNM le correspondería convocar el primer concurso para captar a los postulantes. Al CNM, ellos convocan el concurso a los postulantes, hacen su filtro. Es una propuesta, puede haber otras. Hacen su filtro, ajeno por completo a la academia. La academia recibe a los postulantes y a partir de ese momento trabaja con ellos. Postulantes a jueces y postulantes a fiscales, durante 2 años. Al término, los que han aprobado, con la nota que se considere satisfactoria, ¿no?, nos permitiría tener el segundo filtro. Inmediatamente ingresan al nombramiento y la academia, el Consejo Nacional de la Magistratura vuelve al Consejo de la Magistratura, que podrá hacer las objeciones que corresponda razonablemente. Perdón, Presidenta. Congresista Alcorta. Son selectivos por el CNM, ¿no es cierto? Son escogidos. De ahí pasan a la escuela. A la escuela. Y de ahí, ¿a dónde van? Al examen del CNM. Y ahí, son 3 filtros. Son 3 filtros. Lo que se quiere es que el Perú tenga los mejores de los mejores de los mejores. ¿Sí? Así es. De eso se trata. Bien, el señor Torres habló de una selección
de la elección de los miembros del CNM, ¿no? Que ya está respondido, ¿no? En realidad, ahí, disculpe, Presidenta, me rectifico aquí. Me he confundido tanto con todos los proyectos que hay, que en algún momento el Ejecutivo proponía que interfiera el poder político en la elección, pero este no es el caso. Retiro la pregunta. Muy bien. El señor Costa preguntó sobre el tema del ingreso y esa es la propuesta, ¿no? Esa es la propuesta. Seguramente hay otras, pero la idea es que no tengamos sorpresas, que no lleguemos a un momento del desarrollo de la vida del país y tengamos alguna sorpresa extraordinaria de alguien que dice cosas disparatadas o de alguien que dice cosas incorrectas, ¿no? Y las cubre de corrección o adelanta opinión, ¿no? Entonces, eso es un tema que hay que manejar con responsabilidad y por eso es que creo que debería, creo no solo yo, sino los otros dos integrantes de la comisión, en el Poder Judicial consideramos que esa sería una buena opción, ¿no? Una buena opción. Y lo que sí yo quisiera señalar es que en sus muy importantes intervenciones nadie ha querido hacer una tibia referencia al artículo 145 de la Constitución y la posibilidad de asignar un presupuesto. Eso es, pues. Si consideramos que el Poder Judicial presta un servicio trascendente para el país, ¿no? Creo que será más fácil pensar que se requiere resolver este tema, ¿no? Se requiere resolver este tema. El 3%, para no estar acudiendo a los créditos suplementarios. Lo que ocurre, el señor Prado Saldarriaga, con esto voy a terminar, señora Presidenta, el señor Prado Saldarriaga dijo que a veces se dictan normas que ponen en marcha sectores de la judicatura con nuevas competencias. El caso de la violencia familiar, por ejemplo, en el país, ¿no? Jueces de familia y salas civiles, donde no hay salas de familia, que casi no las hay, para trabajar estos temas. Muy bien, pero sin afectación de recursos. Entonces, ¿de dónde sale esa posibilidad de cobertura? Ahora hay muchas más carga que manejan los jueces de familia, no hay suficientes jueces de familia. Recién el Poder Ejecutivo felizmente ha apuntado a ese tema en la primera instancia, pero ahora se va a convertir la segunda instancia en el cuello de botella para resolver esos temas, porque va a haber más producción en la primera instancia que va a subir al mismo tiempo a la segunda, donde no se va a poder trabajar del todo. Entonces, es un asunto complicado, ¿no? Complicado, ¿no? Cuando se dio la ley, cuando se modificó la ley para el proceso inmediato, ¿no? Termino señalando que en el Ecuador, que es donde funciona como un reloj suizo el tema del proceso inmediato, el gobierno ecuatoriano ha invertido lo suficiente para darle a los jueces del proceso inmediato 3 turnos de trabajo. 3 turnos de trabajo. Los edificios no dejan de funcionar antes de Lenin Correa. No dejan de funcionar todo el día. El primer turno de jueces, fiscales, policías, gente de medicina legal. El segundo turno que viene vespertino y el último turno nocturno, y se despiden los jueces de los otros jueces y siguen trabajando. Y el efecto ha sido que se ha prestigiado y se ha atendido a la gente más que prestigiarse, que el prestigio es lo secundario, lo importante es que se ha atendido la demanda de justicia inmediata. Claro, pero acá le otorgamos gran cantidad de carga a algún juez muy capaz y seguramente que lo vamos a poner en aprietos. Muchas gracias, doctor Salas. Muy valiosos sus aportes. Estoy segura que contribuyen enormemente para que podamos reflexionar y elaborar el dictamen que finalmente se pueda poner a debate y que represente lo que el país necesita de un Consejo Nacional de la Magistratura. Agradecemos su presencia ante esta comisión y lo invitamos a retirarse cuando lo estime pertinente. Señores congresistas, hemos agotado los puntos programados en esta etapa.
Pido autorización para ejecutar los acuerdos tomados en la presente sesión sin esperar el trámite de aprobación del acta. Los que estén a favor, los que estén en contra, los que se abstengan, hemos aprobado por unanimidad. Se levanta la sesión siendo las 2 de la tarde con 48 minutos de la tarde.